Bueno, ahora vamos a pasar a la actividad 6, que en la actividad 6 ustedes tienen que realizar la lectura de las páginas 88 y 89 y a partir de eso lo que les propongo es que ustedes como que tomen notas, por ejemplo, en forma de oración. Por ejemplo, yo les di un ejemplo que es: en las sociedades industriales fueron surgiendo nuevos grupos. En la página 88 habla justamente de la sociedad industrial que se fue formando en esta época. ¿Cómo estaba formada esa sociedad industrial? Había dos grupos bastante marcados. Por un lado era la burguesía, ¿sí? Y por otro lado teníamos a los obreros. Y justamente en el medio, ¿sí?, se ubicaba lo que se llama clase media o pequeña burguesía, se la llamaba en ese momento. ¿Quién era parte de la burguesía? La burguesía estaba conformada por los empresarios industriales, ¿sí?, los comerciantes que vendían estos productos. Entonces, este grupo de la sociedad, a diferencia de otros, lo que vivía, tenía unas buenas condiciones de vida, vivían en los mejores barrios, en barrios residenciales, ¿sí? Por otro lado estaban los obreros, que los obreros lo que hacían eran trabajadores industriales, ¿sí? Entonces lo único que ellos poseían era su mano de obra. Entonces no tenían ahorros, no tenían propiedades y vivían en los barrios más humildes y en las casas, digamos, mucho más humildes también. Y como les dije antes, la pequeña burguesía o clase media tenían que ver con empleados, por ejemplo, que no tenían nada que ver con las industrias, ni tampoco eran, por ejemplo, obreros de las fábricas. Tenían otras profesiones, por ejemplo, eran abogados, arquitectos, médicos, profesores, ingenieros, escribanos, etc. Bien. Bueno, nos queda entonces trabajar sobre las organizaciones de los obreros, ¿sí? ¿Qué pasa? Como sabemos, las condiciones laborales de los trabajadores seguían siendo malas, sus condiciones de vida también. Entonces comienzan a formarse lo que se llaman sindicatos, que todavía continúan existiendo, y asociaciones de ayuda mutua, que tienen una actividad parecida a los sindicatos. Entonces, ¿qué función tienen los sindicatos? Cada sindicato agrupa trabajadores de un mismo oficio o trabajadores de una misma profesión. Por ejemplo, en ese momento eran tipógrafos, ferroviarios, mineros, ¿sí? Por ejemplo, ahora siguen existiendo, por ejemplo, los sindicatos que tienen que ver con trabajadores del SUTE, bueno, trabajadores de la educación como los docentes, trabajadores de gastronómicos, ¿sí? Bien, entonces la función de esos sindicatos en ese momento eran organizar huelgas, marchas y protestas. ¿Para qué? Para reclamar el aumento de sueldo y las condiciones laborales de esos trabajadores. Bueno, uno de los grupos que aparece es el grupo de los grupos de trabajadores, se llaman los ludistas. Entonces, ¿qué función tenían los ludistas? Los ludistas lo que hacían era reclamar a los empresarios el mantenimiento de ciertas condiciones industriales. Por ejemplo, que se contrate el personal que corresponde para ciertas tareas, que no se incorpore nuevas maquinarias para reemplazar el trabajo de otros trabajadores. Y
estos trabajadores se encontraron con la negativa, o sea, los empresarios no accedían. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Atacaban las fábricas en forma de protesta, destruían las máquinas y a veces hasta incendiaban las instalaciones. Por otro lado, otros grupos que comienzan a surgir, en realidad se las llaman dos corrientes de pensamiento. Por un lado eran los socialistas, que los socialistas proponen que los trabajadores participen de las elecciones. En ese momento no participaban de las elecciones, y también proponen que haya leyes que regulen las actividades laborales y las condiciones de trabajo. Regular quiere decir que sea igual para todos, ¿sí? Y en una forma justa. Por otro lado, en el otro punto teníamos a los anarquistas, que los anarquistas lo que querían hacer era que haya una sociedad igualitaria, que no haya sectores sociales. Entonces, el problema era que para conseguir estos objetivos lo que hacían eran provocar hechos violentos, ¿sí? Provocaban atentados, asesinatos, hacían huelgas. Entonces, ¿qué pasa? Estos grupos fueron perseguidos y reprimidos en distintos estados, ¿sí? Con toda esta información que yo les fui contando y que es un poco poner en palabras lo que están en las páginas del libro, les dejo para que ustedes hagan la actividad y cualquier duda que ustedes tengan me la consultan. Así que ahora les voy a compartir la asignación para que ustedes realicen las actividades y la semana que viene seguiremos trabajando en prácticas del lenguaje. Después ya les voy a comentar con lo que vamos a seguir trabajando. Bueno, cualquier duda me avisan, les mando un beso grande, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.